Muchas gracias y gracias a los organizadores por esta oportunidad. Como dice el título, queremos compartir algunos retos que a la vez se convierten en oportunidades desde la experiencia especialmente de los últimos 2 años como el secretario técnico liderando el Fondo para la Protección del Agua en Quito. Este mecanismo de fondos de agua creo que es ya conocido por la mayoría de ustedes. Este mecanismo financiero, ¿no? FONAC es un fideicomiso establecido por estos 6 constituyentes, empresas públicas, la principal, el Acueducto de Quito, otra empresa pública eléctrica, como generadora eléctrica, 2 empresas privadas, usuarios de agua, ¿no? Entonces una cierta representatividad de usuarios del agua, no una representatividad, por cierto, para nada perfecta todavía, pero tenemos algunos actores que se han unido en este mecanismo ya hace 17 años para la conservación de fuentes hídricos del Distrito Metropolitano de Quito. 17 años, eso nació en el 2000, aquí tenemos el crecimiento del patrimonio del fondo, que es la base del mecanismo financiero, ¿no? Usamos los rendimientos financieros de este patrimonio y otros recursos, un porcentaje directo de los aportes directamente también, y el FONAC también ha sido exitoso en apalancar sobre eso otros recursos externos, ¿no? Lo que hace que hoy tenemos un patrimonio de unos 12 millones de dólares que incluye desde los últimos 2 años también predios propios, ¿no? Hoy, desde el año pasado, también el FONAC es propietario de predios. Muchas veces FONAC es tomado como un ejemplo, el piloto, el más antiguo de muchos fondos de agua, ¿no? Hoy es un mapa de TNC que categoriza diferentes iniciativas de fondos de agua en diseño, en fase de preparación, ya establecidos, y en esta categorización le ponen como FONAC como fondo maduro, creo que como el único. Eso nos enorgullece, pero también nos carga de una responsabilidad, y con los diferentes retos que quiero mencionar es un poco también cuestionar esta madurez del FONAC, ¿no? Un primer reto lo pongo como diversificación del portafolio de intervenciones, ¿no? Creo que muchísimas de las iniciativas como FONAC, fondos de agua, o otras iniciativas de conservación y restauración de cuencas hidrográficas, debemos diversificar mucho más el portafolio de intervenciones, ¿no? Creo que unas iniciativas se cuidan mucho en una sola intervención como reforestación, o en una sola intervención como el establecimiento de lo que llaman acuerdos recíprocos por el agua. Pues creo que en un territorio siempre vamos a necesitar una diversidad de intervenciones adaptadas a las condiciones ecológicas específicas de los ecosistemas, también a las condiciones de tenencia de la tierra, otras condiciones sociales, ¿no? Dentro de las áreas que debemos manejar como FONAC, las fuentes hídricas para la ciudad de Quito, sentimos muchísimo eso. Tenemos áreas de propietarios muy grandes, ¿no? En Páramo todavía tenemos otras áreas comunitarias, de minifundio, tenemos áreas protegidas nacionales, tenemos áreas protegidas municipales, toda una diversidad de condiciones que exige que las intervenciones también respondan con una diversidad para ser lo más eficiente posible. Dentro de esa diversidad, creo que necesitamos virarnos bastante hacia las amenazas, ¿no? No podemos restaurar o corregir
o trabajar eficientemente si no estamos haciendo nada del lado de las amenazas. Es más, cuando trabajamos bien en las amenazas, la restauración, por ejemplo, viene no automática, pero sí se puede lograr bastante sin inversiones tan grandes, ¿no? Entonces, algunos aspectos que estamos tratando de fortalecer en esta diversidad es también la adquisición de terrenos estratégicos. Sé que en Colombia eso ya es algo que tiene larga data. La compra de predios en Ecuador en realidad es bastante reciente, ¿no? Que, como han visto en la historia de crecimiento del FONAC, pero hoy también estamos manejando entonces, casi 20.000 hectáreas de predios, sea propiedad del acueducto, sea propiedad propia del FONAC. La intervención de restauración de humedales es una intervención muy reciente que quiero resaltar. Tenemos áreas de degradación extrema que requieren de restauración, obviamente, y otra intervención, por ejemplo, nueva que está surgiendo, la conversión de bosques exóticos a nativos. Con esta diversidad creo que podemos ser mucho más efectivos en la inversión. Aquí, por ejemplo, el tema de incendios, ¿no? El FONAC hoy está luchando con medios propios en contra de los incendios tan frecuentes en los páramos alrededor de Quito. Todavía es un problema gravísimo. Ahora mismo tenemos un incendio activo en el Cerro Batacazo, al lado de Quito, pero la incidencia se ha podido reducir bastante. Esto en cuanto a predios propios, un poco para indicar lo significativo que ya se ha hecho ese tema. Aquí es la ciudad, la parte urbana en color rosado de Quito. Estos son predios en páramo que hoy son manejados directamente por el FONAC, adyacentes a parques nacionales, Parque Cotopaxi, la Reserva Ecológica Antisana. En realidad, tan significativo que casi estamos cerrando ya la brecha entre dos parques nacionales con estas nuevas zonas de conservación manejados por el Acueducto de Quito y el FONAC. El tema de humedales, como decía, lo más reciente. Estamos probando ya diferentes, ya la parte tecnológica un poco, nada de alta tecnología, como pueden ver aquí, sino cosas recién básicas, que es bloquear los drenajes que históricamente se han cavado en estos páramos cuando estaban bajo un régimen bastante intensivo de ganadería, ¿no? Para que pueda servir como áreas de pastoreo. Los humedales han sido drenados ya mucho tiempo atrás, no sabemos en realidad cuándo exactamente, pero hablamos de décadas o quizás de siglo, que han sido drenados, y estamos en proceso de recuperación en algunas áreas piloto. Y personalmente pienso que en pocos años quizás esta puede ser la intervención de mayor peso en el FONAC y desplazar de esa manera, por ejemplo, a lo que ha sido durante muchos años la intervención de mayor peso, que fue la reforestación. En áreas de degradación extrema estamos hablando de este tipo de trabajo en las áreas donde ha sido eliminado la ganadería, pero han quedado de esta manera, y obviamente aquí sí necesitamos una intervención directa, incluso de obras físicas para parar erosión hídrica, incluyendo erosión también eólica en estas áreas. Un segundo reto, y quizás no sé, quizás les sorprende un poco más, estando en esta función unos 2 años, encuentro como una de las limitaciones el tema de talento humano, ¿no? Creo que tenemos que hacer muchos mayores esfuerzos en preparar
profesionales para ciertas áreas que necesitamos en una organización como la nuestra, especialmente en áreas como hidrología, edafología y limnología de lagos y embalses, donde estamos también con unos vacíos de conocimiento en los procesos que tienen efecto sobre la eficacia de nuestras intervenciones. Ayer también hablábamos con colega de Luis Acosta de Perú, que tiene que, ya desde el regulador del agua potable, tiene que incorporar cientos de profesionales para las funciones que ellos son encargados, y donde se ve que va a ser muy difícil encontrar en el mercado laboral esa cantidad de profesionales con los perfiles que son los necesarios para estas funciones. Un tercer reto, el monitoreo de impactos y poder mostrar las evidencias, ¿no? En esta fase de desarrollo de FONAC, después de 17 años, sentimos cada vez más, ¿no?, una presión, y creo que totalmente justificada, ¿no?, de que tenemos que demostrar la evidencia de los beneficios que estamos obteniendo con la intervención, ¿no? Muchas intervenciones más jóvenes todavía pueden argumentar de que, bueno, que es algo de largo plazo, que los efectos se ven a más largo plazo, que el monitoreo demora, etcétera. Ya para nosotros, teniendo edad de 17 años, se vuelve difícil mantener este argumento, digamos, y es absolutamente necesario poder mostrar evidencias, y no es fácil, ¿no? No es fácil. Las metodologías, no es fácil encontrar los indicadores apropiados, ¿no? Hoy estamos trabajando en completar, ¿no?, una muestra de sitios de referencia que corresponden a diferentes intervenciones del FONAC, para que podamos hablar de los beneficios de cada una de estas intervenciones más importantes, ¿no? Sabemos que no lo vamos a poder hacer para todas las intervenciones que hacemos, sino al menos necesitamos un sitio para unas 2 o 3 de las intervenciones más importantes, ¿no? Se trabaja con la metodología de cuencas pares, que Paul también en la charla anterior estaba mencionando, ¿no? Por supuesto, nos basamos también en información de literatura sobre diferentes intervenciones, y es necesario tener las mejores técnicas de extrapolaciones de un sitio de referencia hacia otras áreas, para poder cuantificar la totalidad de los beneficios que estamos obteniendo, ¿no? Uno de los sitios de referencia de ese tipo es justamente ese páramo tan degradado alrededor de la Antisana, cuya administración, cuyo manejo nos fue encargado, ¿no?, donde tenemos esta historia de ganadería intensiva y un páramo que estaba en proceso de desertificación, con este grado de extremo de degradación, ¿no? Donde encontramos áreas praderizadas, pajonales ya fragmentados o ya francamente en arenales desertificados, y estos humedales degradados. Aquí hemos también trabajado con monitoreo a escala de parcela para encontrar las mejores estrategias de restauración. Esto ha sido una parte muy importante del monitoreo a la escala de parcela, para poder cuantificar beneficios, pero principalmente las parcelas fueron para poder seleccionar las técnicas más efectivas de restauración, ¿no? No es suficiente esto para poder cuantificar los beneficios, porque se nos exige una cuantificación de beneficios a nivel de la misión del FONAC, que es conservar y recuperar cantidad de agua, conservar y recuperar calidad de agua, ¿no? Entonces tenemos que ir a un monitoreo a escala de microcuenca, ¿no?, donde principalmente establecemos estos pares, ¿no?, áreas manejados por FONAC, área no manejado por FONAC,
muestreo, en este caso para calidad de agua. En el caso de cantidad de agua, el monitoreo del tipo como lo mostró Paul, ¿no? Midiendo precipitación y la respuesta de caudal, asimismo comparando una cuenca donde está la intervención y otra cuenca testigo donde no existe esta intervención. Esta metodología que es aplicada por la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos a escala regional, ¿no? Sentimos muchísimo esa necesidad de intercambio a escala regional, porque siempre una cuenquita o un par puede tener unas respuestas sorprendentes que dependen de alguna condición en particular muy local. Entonces, para poder hablar del beneficio de una intervención como eliminación de sobrepastoreo o cualquier intervención, y poder hablar en términos genéricos sobre esta intervención, tratamos de juntar la información con la mayor cantidad de sitios posible a una escala regional, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha podido unir información de eliminación de sobrepastoreo en cuencas en Bolivia y 2 sitios en Perú, y se ha podido encontrar, sí, que sí hay una respuesta comparable entre estos diferentes sitios. Entonces recién ahí podemos empezar a hablar de manera genérica de cuál es el impacto de eliminación de sobrepastoreo, en este caso en el ecosistema Puna, ¿no? De ahí viene un reto más de cómo expresar este beneficio en indicadores, ¿no? La propuesta que surgió aquí a raíz de este piloto, estos son curvas de duración de caudales, entonces de la una cuenca y la curva de la cuenca de duración de caudales de la cuenca degradada, ¿no? De esto extraemos como indicador la diferencia entre la una cuenca y la otra, pero solamente en la época de sequía, en las épocas de los caudales bajos. Esto es lo que fue evaluado realmente como que es el beneficio, ¿no? Mucha reflexión necesitamos sobre qué es realmente el beneficio, ¿no? Creo que hemos visto algunos intentos, ¿no?, donde se quiere tomar, por ejemplo, un caudal o variaciones en un caudal promedio y buscar en base a esto el beneficio. Pues si el beneficio no está en cambios en el caudal promedio, el beneficio que el usuario del agua en muchísimas situaciones en los Andes va a sentir es un incremento en caudales de sequía. Eso es lo que realmente importa, no el caudal medio. Entonces, creo que en el pasado hemos cometido algunas veces estos errores de no estar con el indicador que realmente habla del beneficio que el usuario del agua está buscando, ¿no? Lo mismo para el tema de calidad de agua, o sea, va a haber situaciones donde realmente el único beneficio que va a ser apreciado por el usuario es un cambio en calidad y no uno en cantidad. Entonces es necesario mirar muy bien y dialogar muy bien con el usuario a ver cuál es el beneficio que realmente está apreciando. Y un último reto, que para un financiamiento equilibrado y sostenible, ¿no? Para que una iniciativa como el FONAC pueda durar de una manera sostenible, durar para siempre, falta incorporar usuarios de todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de FONAC nos falta el sector agrícola, usuarios de riego, y atraer la inversión en infraestructura verde que compite con la infraestructura gris, ¿no? Eso es un poco pasar de la responsabilidad ambiental y social, que creo que hoy la mayoría de contribuciones que se hacen a iniciativas como la nuestra están en este ámbito de responsabilidad ambiental y social, y está muy bien que puedan fluir por ahí los aportes, pero creo que tenemos un enorme potencial por explotar, donde que podemos atraer solamente
si es que estamos en capacidad de demostrar un retorno sobre la inversión. Estamos contentos, la verdad, de que hoy el Acueducto de Quito nos está exigiendo ese tipo de información, de poder demostrar un retorno sobre la inversión. A mí me parece o sea, por un lado uno podría decir, bueno, ¿y por qué tienen que exigirle y por qué no lo puedan hacer simplemente por ambientalistas, ¿no? A mí me parece sinceramente una evolución positiva, ¿no? Que se nos exija números un poco más duros, ¿no? Retorno sobre la inversión, que nos pongamos a competir o a comparar al menos, ¿no? Cuánto puede obtener, por ejemplo, el FONAC restaurando todos los humedales y a qué obra, nuevo embalse, nueva captación, equivale beneficio, poder comparar ahí las inversiones, lo que cuesta lo uno, invertir en que el FONAC siga restaurando humedales, ¿no? Y cuánto obtenemos ahí en un caudal garantizado en sequía, comparado con lo que pueda dar una nueva presa, un nuevo embalse como un caudal garantizado también. Estamos listos para asumir este reto, repito, ese es un reto bastante fuerte, requiere de la información de evidencia hidrológica que estaba en el reto anterior y es el principal cuello de botella para poder hacer ese tipo de estudios, ¿no? Requiere la unión de hidrólogos con los economistas para hacer ese tipo de trabajo y el principal cuello de botella creo que está del lado hidrológico, donde tenemos limitaciones fuertes en la información sobre las evidencias que podemos obtener. Pero creo que estamos relativamente cerca de poder demostrar un retorno sobre la inversión y ahí estaríamos atrayendo, creo, recursos de diferente origen que la hacen realmente sostenibles a iniciativas como el FONAC encargado del cuidado de las fuentes hídricas para la ciudad de Quito. Muchas gracias.